¿Crees que si algo fuera realmente grave, el cuerpo te avisaría de forma clara? Yo también lo creía. Lo creía tanto que ignoré señales, confié en análisis normales y seguí viviendo como si nada pudiera torcerse. Nadie te prepara para un diagnóstico tardío, porque no empieza con un dolor intenso o un colapso, empieza con la normalidad, con médicos diciéndote que todo está bien, contigo pensando que no es nada, hasta el día en que todo cambia, silenciosamente. Esta no es una historia de superación prefabricada, ni una lección reconfortante. Es el relato de quien descubrió demasiado tarde que confiar demasiado en lo normal puede salir caro. Y tal vez, al escuchar esto ahora, te des cuenta de algo que aún estás a tiempo de no ignorar. Vivía en Valencia, en una calle corriente, sin nada de turística, de esas en las que la vida ocurre de verdad, lejos de las postales. Me llamo Susie, tengo poco más de 30 años y en aquella época no pensaba en grandes giros de guión, pensaba en el horario, en las tareas, en lo que me había olvidado de responder en el móvil. Era eso, me despertaba pensando que todo parecía normal porque, de hecho, todo funcionaba. El trabajo, la casa, compromisos sencillos. No sabía lo que estaba pasando porque no parecía que hubiera nada que explicar. Pensé que no pasaba nada por vivir así, en automático, sin grandes sobresaltos. Y quizá ese fue el mayor error. Mi vida se construía sobre pequeñas repeticiones cómodas. Sabía el camino a casa con los ojos cerrados, sabía qué esperar de la semana, sabía incluso cuándo mi cuerpo se iba a quejar de cansancio. Siempre fui un poco ansiosa, pero nada que llamara la atención. Una ansiedad práctica, casi útil. Nunca pensé en un diagnóstico tardío, mucho menos en luchar contra una enfermedad grave. Esas palabras pertenecían a otras historias, a otras personas. Me sentía ajena a todo eso. Vivir con una enfermedad grave no formaba parte de mi vocabulario ni de mis miedos. Confiaba en mi cuerpo como quien confía en un reloj que nunca se ha retrasado. Y cuando algo funciona durante mucho tiempo, dejas de revisarlo. Me gustaba la sensación de control. Me gustaba creer que, si algo estuviera mal, alguien se habría dado cuenta. Los análisis normales siempre reforzaron esa idea. Cada vez que me hacía un chequeo, salía con esa paz provisional de quien piensa, ¿ves? Todo está en orden. Nadie me creyó porque yo misma no creía en ninguna otra posibilidad. Los síntomas ignorados, cuando aparecían, eran rápidamente empujados bajo la alfombra de la rutina. Me decía a mí misma que era estrés, ajetreo, una mala racha. No estaba preparada para desconfiar de mi propia normalidad. Y sinceramente, ¿quién lo está? Si alguien me observara desde fuera, vería solo a una mujer común, viviendo una vida común en una ciudad común. Hacía planes sencillos, pensaba a corto plazo. Me reía de las tonterías del día a día. Mi vida cambió después, pero allí, en ese punto, no había señales evidentes. Todo parecía demasiado normal como para levantar sospechas. Yo creía que las cosas graves vienen con avisos claros, con dolor intenso, con interrupciones dramáticas. No es así, al menos no al principio, y yo no lo sabía. No sabía qué estaba pasando porque nada parecía lo suficientemente grande como para ser tomado en serio. Mi identidad se apoyaba entera en esa sensación de estabilidad. Yo era la persona que resolvía, que se adaptaba, que seguía adelante sin pararse mucho a escuchar a su propio cuerpo. Nunca olvidaré aquel día, pero aún no es ese día. Antes de él, hubo una larga fase en la que solo seguía, y seguía convencida de que la vida era previsible. Pensaba que si algo estaba mal, significaría un caos inmediato. Y como no había caos, seguía creyendo que todo iba bien. Nadie tenía respuestas porque nadie hacía preguntas profundas, ni siquiera yo. Solía pensar que las historias de enfermedades graves pertenecían a las estadísticas, a los reportajes que escuchas mientras haces otra cosa. Nunca a tu propia vida. Pensaba que mi historia sería lineal, sin desvíos, inicio, nudo y continuidad. No estaba preparada para una ruptura silenciosa. Y quizá lo más extraño sea esto. No hubo miedo al principio. Hubo solo continuidad. Una secuencia de días demasiado normales como para ser cuestionados. Me repetía a mí misma, casi como defensa, pensé que no era nada. Hoy sé que la normalidad puede ser frágil sin parecerlo. En aquel entonces parecía sólida, firme, confiable. Pero algunas cosas no se rompen de golpe. Se desplazan milimétricamente, hasta que un día ya no encajan. Y cuando eso empieza, todavía intentas mantenerlo todo en su sitio, fingiendo que no te has dado cuenta. Así fue conmigo. Algo empezó a salirse del eje, muy despacio, casi educadamente, y yo lo dejé pasar. Al principio, fueron cosas demasiado pequeñas como para ponerles nombre, sensaciones extrañas que iban y venían, molestias sutiles que no se repetían siempre a la misma hora ni en el mismo lugar. Sentía algo fuera de lo común, pero nada que pudiera señalar con claridad. Los síntomas ignorados tienen ese poder. No gritan, susurran, y como todavía creía que todo parecía normal, lo racionalizaba. Pensaba en el estrés, en la alimentación, en una fase hormonal, cualquier cosa que lo explicara sin asustar. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco quería saberlo. Pensé que no era nada, y seguí. Cuando decidí buscar ayuda, lo hice como lo hace todo el mundo. Lo relaté de forma objetiva,
sin drama, casi pidiendo disculpas por estar allí. Las respuestas venían rápidas, demasiado tranquilizadoras. Puedes estar tranquila, esto es común, no hay nada malo. Los análisis normales empezaron a acumularse como pruebas contra mi propia percepción. Cada resultado limpio me dejaba aliviada unos días y confundida poco después, porque la sensación no desaparecía. Algo estaba mal, pero nadie parecía verlo. Y, poco a poco, empecé a dudar de mí misma. Volvía a casa intentando encajar aquella experiencia dentro de la rutina. Pensaba, si los análisis están normales, entonces el problema soy yo. Quizá estaba exagerando, quizá era ansiedad. Nadie me creyó porque el sistema no tenía dónde ubicarme. Sin valores alterados, sin imágenes evidentes, no había urgencia. Y así empezó una repetición agotadora. Sentir algo, buscar ayuda, oír que todo estaba bien, intentar seguir con mi vida como si nada estuviera pasando. Una travesía de tratamiento que ni siquiera tenía nombre todavía. En cada nueva consulta, ajustaba mi discurso, minimizaba los síntomas, suavizaba mis palabras, intentaba ser más racional. Aprendía sin darme cuenta a encajar en el poco tiempo de las consultas. Lo que no se podía explicar en pocos minutos se descartaba. Los síntomas ignorados se convirtieron casi en un hábito. No estaba preparada para luchar contra un sistema que funciona mejor cuando todo es obvio. Y mi caso no lo era. No sabía qué estaba pasando y nadie tenía respuestas. Lo más frustrante era la sensación de estancamiento. Nada empeoraba de forma clara, pero nada mejoraba de verdad. Vivía en un término medio extraño, en una espera sin nombre. La lucha contra una enfermedad grave todavía parecía una exageración como para ser planteada, así que alejaba esa posibilidad. Vivir con una enfermedad grave no cuadraba con alguien que tenía análisis normales en la mano, y aún así, sentía que algo no iba bien. Era una intuición persistente, casi inconveniente. Con el tiempo, la invalidación empezó a pesar más que los síntomas en sí. Cada nuevo intento de explicación racional que no se sostenía dejaba un rastro de frustración. Salía de las consultas pensando en qué había dicho mal, en qué debería haber hecho más hincapié. Mi vida cambió en ese aspecto silencioso. Empecé a negociar con mi propia percepción, y eso cansa más que el dolor físico, porque empiezas a preguntarte si puedes confiar en ti misma. Y aún así, había momentos de alivio, pequeños intervalos en los que creía que todo se había resuelto. Bastaba un día mejor para pensar que había sido solo una racha, pero algo siempre volvía, discreto, insistente, y cuando volvía, traía consigo la sensación de que estaba caminando en círculos. Nunca olvidaré aquel día en que pensé, tal vez esto no se pase solo. Fue la primera vez que la normalidad realmente flaqueó, y sin yo saberlo, las señales empezaban a pedir algo más que paciencia. Con el tiempo, las señales dejaron de ser solo molestias puntuales y empezaron a interferir en mi día a día de una forma difícil de ignorar. Nada dramático, nada que causara pánico, pero suficiente para romper el ritmo de la vida. Aún podía trabajar, salir, conversar, pero todo venía acompañado de un esfuerzo extra. Algo iba mal, y esta vez ya no podía fingir que era solo una fase. Aún así, intentaba mantener la calma, aferrándome a la idea de que, si fuera grave, ya habría aparecido en los análisis normales. No sabía lo que estaba pasando, pero seguía creyendo que estaba cerca de una respuesta. Las emociones se volvieron confusas. No era miedo, era un desencaje, una sensación de estar viviendo fuera del propio cuerpo en algunos momentos. Me sentía extraña por dentro, pero normal por fuera, y eso es enloquecedor. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que los síntomas ignorados no significan un diagnóstico tardío, solo que ahora eran más frecuentes. La rutina empezó a adaptarse a las señales, no al revés, y a pesar de todo, seguía intentando encajarlo todo dentro de explicaciones aceptables. Fue en ese periodo cuando surgió una respuesta que parecía, finalmente, tener sentido. Un diagnóstico sencillo, plausible, fácil de entender, nada grave, nada alarmante. Algo que lo explicaba todo sin exigir grandes cambios. Recuerdo el alivio inmediato, esa sensación de, entonces era solo esto. Nunca olvidaré aquel día porque, durante unas semanas, volví a respirar con más ligereza. Pensé que no era nada serio. Pensé que todo terminaba ahí. Mi vida cambió durante unos días, pero en el sentido de volver a la normalidad. Seguí exactamente lo que me indicaron. Ajusté hábitos. Hice lo que me pidieron. Confié. La trayectoria del tratamiento, en aquel momento, parecía corta y controlable. Se lo conté a mis allegados con un tono casi casual, como quien resuelve un problema doméstico. Nadie se preocupó demasiado. Yo tampoco. Al fin y al cabo, nadie tenía respuestas antes, y ahora parecía que alguien finalmente las tenía. Vivir con una enfermedad grave seguía estando demasiado lejos como para ser considerada. Todo parecía normal otra vez, o al menos lo suficientemente parecido. Hubo un periodo de calma. Los síntomas disminuyeron,
La rutina volvió a fluir y empecé a pensar que había aprendido a escuchar mejor a mi cuerpo. Me sentía incluso un poco tonta por haberme preocupado tanto. Pensé que quizá toda aquella fase había sido una exageración mía. Nadie me creyó antes, pero ahora eso ya no importaba. El sistema había dado una respuesta, y las respuestas traen consuelo, incluso cuando son erróneas. Solo que el cuerpo tiene su propia manera de avisar cuando algo no se ha resuelto. Poco a poco, las señales empezaron a volver, no de forma explosiva, sino insistente, y esta vez ya no encajaban en aquella explicación cómoda. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que era solo una recaída, un ajuste del proceso, pero algo iba mal otra vez, y lo peor. Ahora ya sabía a qué sabía el alivio. Perderlo fue más difícil que nunca. La falsa resolución crea una trampa silenciosa, porque cuando falla, la caída es mayor. Yo lo sentí sin ser capaz de nombrarlo. No estaba preparada para darme cuenta de que aquella no era la línea de meta. Era solo una pausa, y mientras intentaba recuperar aquella sensación de normalidad, algo mayor se aproximaba, un punto de no retorno que aún no tenía fecha, pero ya tenía peso, y cuando llegó, no vino con ruido. Vino con una frase sencilla: nunca olvidaré aquel día. No porque fuera cinematográfico, sino precisamente porque fue demasiado común. Estaba sentada, escuchando palabras que conocía individualmente, pero que juntas no tenían sentido inmediato. El diagnóstico tardío se pronunció con una voz calmada, casi neutra: cáncer cervical. La frase cayó en el espacio entre la persona que hablaba y yo, como si no fuera exactamente conmigo. No lloré, no grité, no hice preguntas inteligentes, solo pensé. Entonces era esto. Fue cuando todo cambió, aunque no pareciera que hubiera cambiado en ese instante. La primera sensación no fue miedo, fue extrañeza, una especie de distanciamiento, como si estuviera escuchando la historia de otra persona. Pensé en todos los análisis normales, en todas las veces que oí que todo estaba bien. Pensé en los síntomas ignorados, en las idas y venidas. En el pensé que no era nada. No sabía qué estaba pasando dentro de mí en ese momento. Algo estaba mal, pero ahora tenía nombre. Y los nombres tienen peso. Mi vida cambió allí mismo, aunque mi cuerpo estuviera parado en la misma silla. Cuando se lo conté a mi familia, las reacciones vinieron en oleadas diferentes. Silencio, preguntas prácticas, intentos de tranquilizarme, frases hechas que nadie sabe muy bien por qué dice. Nadie estaba preparado, ni yo, ni ellos. La palabra cáncer cambia el ambiente, lo ocupa todo. La lucha contra una enfermedad grave dejó de ser una idea lejana para convertirse en un hecho. Yo lo observaba todo como si estuviera un paso por detrás de la escena, intentando entender cómo aquella realidad me había alcanzado sin pedir permiso. Escuché explicaciones técnicas, próximos pasos, posibilidades. El camino del tratamiento empezó allí, incluso antes de cualquier procedimiento, pero todo parecía demasiado abstracto. Vivir con una enfermedad grave no encajaba con la imagen que tenía de mí misma hasta entonces. Todavía me sentía la misma persona, solo que con una información nueva y demasiado pesada para ser asimilada de una vez. No estaba preparada para reorganizar mi identidad en torno a eso. Curiosamente, no hubo desesperación inmediata. Hubo una especie de calma dura, casi mecánica. Anotaba cosas. Respondía cuando me preguntaban, asentía con la cabeza. No sabía qué estaba pasando emocionalmente porque todavía estaba intentando aceptarlo cognitivamente. El cuerpo estaba allí, presente, pero la mente parecía ir unos segundos por detrás. Fue todo demasiado sencillo para algo tan grande, y eso lo hacía aún más difícil de procesar. Aquel día, cuando salí, el mundo seguía igual. Gente caminando, coches pasando, cafeterías abiertas. Todo parecía normal, y eso me confundió profundamente. ¿Cómo es que el mundo no se ha parado? ¿Cómo es que mi vida ha cambiado y nadie se ha dado cuenta? Nunca olvidaré esa sensación de desencaje, como si hubiera cruzado una línea invisible y estuviera al otro lado, sola. Nadie tenía respuestas completas, pero ahora había una verdad imposible de ignorar. Llegué a casa y me senté. No hice nada durante un rato. Solo me quedé allí, pensando que no estaba preparada, que no era así como me imaginaba descubrir algo de tal magnitud. Pensé en todas las veces que confié, en todas las veces que esperé. Un diagnóstico tardío no trata solo sobre tiempo médico. Trata sobre el impacto de darte cuenta de que tu historia ha tomado un rumbo que no elegiste. Y sin darme cuenta, ya no era quien era antes, aunque, por fuera, todo siguiera pareciendo igual. Después del diagnóstico tardío, el tiempo dejó de funcionar como yo lo conocía. Los días ya no seguían un orden lógico. Algunos eran demasiado largos, otros pasaban sin que lograra recordar qué había hecho. La trayectoria del tratamiento comenzó oficialmente, pero por dentro parecía que seguía en el mismo sitio que aquel día. Vivir con una enfermedad grave no era algo que aceptara de forma continua. Había días en los que lo entendía, otros en los que parecía imposible. Mi vida cambió, pero no de golpe. Cambiaba en oleadas, sin aviso. El miedo no apareció como un susto. Se instaló como un ruido de fondo, un miedo constante, discreto, que no desaparece ni en los momentos buenos. Hacía cosas normales. Reía, hablaba,
pero siempre con la sensación de amenaza permanente. Algo iba mal, incluso cuando todo parecía normal. Me sentía culpable por no haberme dado cuenta antes, por haber ignorado señales, por haber confiado demasiado en los análisis normales. Los síntomas ignorados volvían como recuerdos molestos, casi como acusaciones silenciosas. No sabía qué estaba pasando emocionalmente, solo sabía que no era lineal. Había días de una fuerza inesperada. Me despertaba pensando, hoy puedo con ello, y podía. Organizaba cosas, tomaba decisiones, parecía incluso más centrada que antes. Otros días, pequeños detalles me desmontaban. Una palabra, un olor a hospital, una espera demasiado larga. Nunca olvidaré aquel día en que me sentí débil sin motivo aparente y, al mismo tiempo, me culpé por ello. La lucha contra una enfermedad grave no ocurre solo en el cuerpo. Ocurre en la cabeza, en el silencio, en aquello que nadie ve. La relación con las personas también cambió. Algunas se acercaron, otras desaparecieron sin que me diera cuenta. Empecé a medir mis palabras, a economizar energía. Nadie me creyó antes, y eso dejó una marca. Incluso ahora, con un diagnóstico claro, seguía sintiendo la necesidad de demostrar que no estaba exagerando, como si necesitara justificar el cansancio, el miedo, la oscilación. Vivir con una enfermedad grave me hizo darme cuenta de cuánto se nos entrena para parecer que estamos bien, incluso cuando no es así. El cuerpo se convirtió en un territorio inestable. A veces respondía bien, a veces no. Cada prueba, cada resultado, venía cargado de expectativas. Aprendí que los análisis normales no significan tranquilidad automática, traen alivio, pero también inseguridad, porque ahora sabía que la normalidad puede engañar. No estaba preparada para vivir siempre en estado de alerta, y aún así, allí estaba. Mi identidad empezó a reconstruirse por piezas, sin un modelo claro. Hubo momentos en los que sentí rabia, no explosiva, sino densa. Rabia por el tiempo perdido, por las respuestas vagas, por la sensación de haber sido invisible durante tanto tiempo. Un diagnóstico tardío no es solo una información médica, es una herida en la confianza. Pensaba mucho en quién era antes y en quién me estaba convirtiendo. Ninguna de las dos versiones parecía completa. Existía en un término medio extraño, intentando conciliar pasado y presente sin saber exactamente cómo, y aún así, seguía adelante, no siempre con valor, a veces solo por inercia. Había avances y retrocesos, días buenos que no borraban los malos, y días malos que no anulaban los buenos. Aprendí que la vida tras el diagnóstico no viene con manual. Improvisas, te equivocas, rehaces. No sabría decir cuándo empecé a aceptar esta nueva realidad. Quizá aún no la haya aceptado del todo. Solo sé que vivir dentro de esto es diferente a todo lo que imaginaba, y esa sensación aún no ha terminado. Hoy, cuando pienso en todo esto, no consigo organizar la historia con un principio, un nudo y un desenlace, porque sigo dentro de ella. La vida tras el diagnóstico no es un después claro, es un durante continuo. Hay días en los que me levanto pensando que lo he entendido todo. En otros, vuelvo al mismo punto de duda. No sabía qué estaba pasando antes, y ahora sé demasiado. Esa conciencia pesa, pero también cambia la forma en que veo el tiempo, las elecciones, el silencio. Sigo conviviendo con la sensación de que algo no va bien, incluso cuando el día es tranquilo. Todo parece normal por fuera, pero por dentro existe una atención constante, casi vigilante. Vivir con una enfermedad grave no me convirtió en alguien más fuerte todo el tiempo, como le gusta decir a la gente. Me convirtió en alguien más consciente de la fragilidad, y eso no es bonito ni feo, es simplemente real. Mi vida cambió, pero no se convirtió en una historia inspiradora lista para ser contada. A veces me descubro recordando a quién era antes, a aquella versión que pensaba que los análisis normales eran sinónimo de seguridad, que los síntomas ignorados eran solo detalles. Ya no juzgo a esa versión de mí, hizo lo que sabía hacer con las herramientas que tenía. Un diagnóstico tardío no es un error individual, es un encuentro tardío con la verdad, y las verdades no siempre llegan de forma pedagógica. Llegan cuando llegan. Nunca olvidaré aquel día, pero tampoco vivo solo en él. Existe como un hito silencioso, no como un fin. La lucha contra una enfermedad grave no ocurre en línea recta, ni se resuelve con frases hechas. Hay miedo, hay rutina, hay cansancio, hay momentos de casi olvido. No estaba preparada para vivir así, pero aquí estoy. No por heroísmo, simplemente por continuidad. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, la respuesta nunca es sencilla. Depende del día, de la prueba, del pensamiento que me ha cruzado la cabeza sin pedir permiso. Nadie tenía respuestas antes, y ahora existen algunas, pero no todas, y quizá nunca existan. He aprendido que vivir también es sostener preguntas sin solución inmediata. No sé cómo termina esto, no sé qué versión de mí existirá de aquí a unos años, ni qué me exigirá todavía el cuerpo. Solo sé cómo es vivir dentro de esto ahora, entre lo que se perdió y lo que aún no sé si voy a ganar, entre el miedo y el intento de seguir. Y por el momento, eso es todo lo que soy capaz de decir.